Ellis Medina, un gobernador afrodescendiente muy respetado, siempre había sido consciente de los problemas de discriminación sistémica dentro de la policía. A pesar de haber impulsado reformas en su administración, sentía que los informes y las estadísticas no captaban la verdadera magnitud de la situación. Necesitaba experimentar de primera mano cómo los ciudadanos negros eran tratados por las autoridades. Decidió entonces llevar a cabo una peligrosa misión. Se disfrazaría de un ciudadano común, conduciendo un auto viejo por los barrios más patrullados de su ciudad. Con su equipo de seguridad observando desde lejos, Ellis esperaba evidenciar lo que muchos enfrentaban a diario y utilizar esta experiencia como el impulso final para una gran reforma policial. El día de la operación, Ellis vestía ropa desgastada y conducía un sedán viejo por un vecindario, conocido por frecuentes detenciones a minorías. Su corazón latía rápido mientras pasaba por las calles, sabiendo que en cualquier momento podría ser detenido. Sabía que el riesgo era alto, pero su convicción era aún mayor. De repente, en su retrovisor, vio las luces parpadeantes de una patrulla policial acercándose rápidamente. Su pulso se aceleró. Sabía que este era el momento crucial. El experimento había comenzado. Manteniendo la calma, estacionó al costado de la carretera, apagó el motor y esperó. El oficial de policía que se acercaba, Carlos Morales, era un veterano con años de experiencia en la fuerza. Tenía una mirada dura y una postura intimidante, acostumbrado a manejar situaciones con mano firme. Había pasado años en patrullas, desarrollando instintos que a menudo estaban teñidos de prejuicios. Sin decir una palabra, el oficial Morales se acercó al auto de Ellis, su mano descansando sobre su cinturón, listo para cualquier cosa. Su tono al pedir la identificación era severo y autoritario, como si ya hubiera juzgado al hombre que tenía delante simplemente por su apariencia. Ellis, manteniendo la calma, entregó su licencia de conducir sin hacer ningún movimiento brusco. Había practicado esta escena muchas veces en su mente, pero ahora que estaba sucediendo en la realidad, el aire se sentía más denso y la tensión más palpable. Sabía que un movimiento equivocado podría escalar la situación rápidamente. Morales tomó la identificación con desdén, echándole un vistazo rápido sin reconocer el nombre de inmediato. Para él, solo era otro hombre negro en un vecindario donde no pertenecía. No había cometido ningún crimen, pero para Morales, el simple hecho de estar allí ya era suficiente para sospechar. ¿A dónde vas?, preguntó el oficial con una voz dura, dejando claro que no esperaba una respuesta amigable. Ellis, consciente del delicado equilibrio que debía mantener, respondió con calma, explicando que solo estaba de paso hacia su casa. Sabía que no debía revelar su verdadera identidad tan pronto. El oficial Morales frunció el ceño, no convencido. Miró el interior del vehículo, buscando algo que justificara su sospecha. «Este barrio no es para gente como tú», murmuró en voz baja, lo suficientemente alto para que Ellis lo escuchara. La insinuación era clara. Morales estaba dispuesto a escalar la situación. Mientras la conversación se desarrollaba, algunos transeúntes comenzaron a notar la interacción entre Ellis y el oficial. Una pequeña multitud empezó a reunirse a una distancia segura, algunos sacando sus teléfonos para grabar. La escena, aunque inicialmente discreta, empezaba a volverse un espectáculo público. Ellis miró a su alrededor, consciente de que las cámaras ahora estaban sobre él. Sabía que esto podía volverse viral en cuestión de minutos, pero también entendía que esto era parte de su plan: exponer la injusticia. Sin embargo, la creciente tensión entre él y el oficial estaba a punto de alcanzar un punto crítico. El oficial Morales, notando a la multitud y sintiéndose presionado por su propia autoridad, dio un paso más. «Sal del auto», ordenó mientras su mano descansaba sobre el mango de su pistola. La situación estaba escalando rápidamente, y Ellis entendió que debía ser extremadamente cuidadoso con sus próximos movimientos. Sin embargo, Ellis permaneció tranquilo. Sabía que cualquier reacción violenta podría volverse en su contra, no solo en esta situación, sino también en el plano público. Así que, con calma y sin prisa, abrió la puerta del auto y salió, mostrando sus manos en señal de cooperación.
El ambiente a su alrededor se volvió más tenso cuando Ellis salió del coche. La multitud, ahora más grande, comenzó a murmurar y filmar con sus teléfonos móviles. Algunos comenzaban a preguntarse en voz alta por qué el hombre estaba siendo detenido, mientras otros observaban en silencio, anticipando lo que podría suceder. Ellis podía sentir el peso de sus miradas, pero mantuvo la calma. Sabía que este era el momento más peligroso de su plan. Si el oficial decidía llevar las cosas más allá, podría encontrarse en una situación de riesgo real. Aún así, debía seguir adelante con su objetivo: demostrar cómo el racismo sistémico afectaba incluso a alguien como él. El oficial Morales, irritado por la creciente atención de la multitud y la calma imperturbable de Ellis, decidió aumentar la presión. ¿Tienes algo que esconder?, preguntó, su tono goteando desconfianza. Ellis negó con la cabeza, respondiendo con firmeza que no tenía nada que ocultar. Sin embargo, la paciencia de Morales se estaba agotando. No pareces estar en el lugar correcto, agregó, insinuando que la presencia de un hombre negro en esa área solo podía significar problemas. Ellis sabía que estaba siendo racialmente perfilado, pero debía mantener su compostura, incluso cuando la situación se volvía más intensa. Morales, decidido a encontrar una razón para detener a Ellis, ordenó un registro completo del vehículo. Sin causa probable, estaba violando los derechos de Ellis, pero este mantuvo su postura tranquila. «No creo que eso sea necesario, oficial», dijo Ellis, consciente de que su negativa solo provocaría más fricción. La tensión en el aire era palpable. La multitud comenzó a murmurar más fuerte, cuestionando las acciones del oficial. Los teléfonos móviles seguían grabando, y Morales estaba demasiado atrapado en su propio poder para darse cuenta del error que estaba cometiendo. A pesar de la presión de la multitud y la creciente tensión, el oficial Morales se mantuvo firme. Insistió en revisar el auto de Ellis, convencido de que algo andaba mal. La situación se estaba descontrolando, y el gobernador sabía que era el momento de tomar una decisión crucial. Podría revelar su identidad en ese momento y detener la escalada. Sin embargo, parte de él quería llevar el experimento hasta el final, para exponer lo lejos que un oficial podría llegar impulsado por sus prejuicios. Aún así, debía actuar con inteligencia para no poner en peligro su seguridad. Finalmente, tras soportar varios minutos de humillación y acoso, Ellis decidió que era momento de revelar su identidad. «Oficial», dijo con voz tranquila pero firme, «creo que deberías revisar de nuevo mi identificación». Morales, confundido, tomó la identificación una vez más y la examinó con más atención. Cuando sus ojos se encontraron con el nombre completo de Ellis Medina, sus manos comenzaron a temblar. El nombre le resultaba vagamente familiar, pero no fue hasta que miró de nuevo a Ellis a los ojos que se dio cuenta de la magnitud de su error. Estaba tratando de detener al gobernador del estado. La cara de Morales palideció al darse cuenta de lo que había hecho. Había humillado y acosado al gobernador de su estado frente a una multitud de personas que lo estaban grabando. Trató de mantener la compostura, pero su voz traicionó su nerviosismo. «Gobernador, ¿no sabía que eras tú?», murmuró, pero el daño ya estaba hecho. Ellis, aunque mantuvo su calma exterior, sentía una mezcla de frustración y satisfacción. Había conseguido su objetivo: demostrar cómo el perfil racial seguía siendo una práctica cotidiana en la policía. Pero ahora, lo que vendría después pondría a prueba su habilidad como líder. Al darse cuenta de quién era Ellis, los murmullos entre la multitud se convirtieron en una ola de susurros sorprendidos. Algunos reconocieron su rostro de inmediato, mientras otros comenzaron a conectar los puntos al escuchar el nombre. «¡Es el gobernador!», alguien gritó, y de repente, la dinámica del momento cambió por completo. El oficial Morales miró a su alrededor, su rostro enrojecido por la vergüenza y el pánico. Sabía que estaba atrapado, y cada segundo que pasaba era otro clavo en el ataúd de su carrera. Ellis, por otro lado, permaneció inmóvil, consciente de que la situación se estaba volviendo un espectáculo público de gran magnitud. Mientras los minutos pasaban, más patrullas llegaron al lugar, y la multitud seguía creciendo. Los superiores de Morales, al enterarse de la situación, llegaron rápidamente para intervenir.
Pero el daño ya estaba hecho. Los videos se habían difundido en las redes sociales y el incidente estaba a punto de convertirse en noticia nacional. Ellis sabía que estaba en el centro de una tormenta mediática. El incidente, que había comenzado como un experimento para exponer el racismo sistémico, se había convertido en un punto de inflexión no solo para su administración, sino para todo el Estado. Lo que sucediera después definiría su legado como gobernador. Las patrullas adicionales llegaron rápidamente al lugar del incidente. Varios oficiales de alto rango descendieron de sus vehículos, evaluando la situación con seriedad. El gobernador Ellis Medina seguía de pie al lado de su auto, mientras el oficial Morales intentaba, en vano, explicar sus acciones. Los superiores se acercaron a Ellis con miradas de preocupación y respeto. Sabían que el incidente ya estaba fuera de control y que las consecuencias serían graves para el departamento. Morales, pálido y sudoroso, observaba cómo sus propios compañeros se preparaban para asumir el control de la situación. El oficial Morales intentó recomponerse, pero cada palabra que decía solo lo hundía más en el abismo de su error. Sabía que había sido impulsado por sus prejuicios y que había tratado a Ellis como lo hacía con muchos otros ciudadanos negros, asumiendo lo peor sin razón. Ellis, aunque calmo, podía ver el peso de la revelación en el rostro del oficial. Era como si Morales, por primera vez, se diera cuenta del daño que causaba el racismo institucionalizado. Pero ahora no se trataba solo de una disculpa. Había algo mucho más profundo que arreglar en ese momento. El ambiente se volvió pesado cuando los superiores empezaron a hablar con Morales, pidiéndole que se apartara del caso. La multitud, que había estado grabando, ahora en completo silencio, observaba atentamente. El gobernador Ellis se mantuvo firme, sabiendo que el siguiente paso requería una acción cautelosa. Mientras las cámaras de los teléfonos seguían filmando, quedó claro que este momento no solo sería un punto de inflexión para Morales, sino para todo el departamento de policía. Lo que empezó como una simple detención se había convertido en un símbolo del cambio necesario. En medio de la confusión, uno de los superiores se acercó a Ellis y le ofreció disculpas en nombre del departamento. Le propuso cerrar el incidente y resolverlo de manera privada, lejos del escrutinio público. Pero Ellis, con una mirada firme, negó con la cabeza. «Esto no se trata de mí», respondió el gobernador, consciente del impacto de sus palabras. «Esto es más grande que un malentendido. Es un problema sistémico que necesita una solución real». Con esta decisión, el gobernador dejó claro que no solo se trataba de su dignidad personal, sino de una lucha mucho más amplia. Los medios de comunicación, siempre atentos a las redes sociales, comenzaron a llegar al lugar en cuestión de minutos. Los videos ya estaban siendo transmitidos en las principales plataformas, y la noticia de que el gobernador había sido detenido injustamente por un oficial de policía comenzó a aparecer en los titulares de las principales cadenas de noticias. Ellis sabía que este sería un escándalo que sacudiría al Estado. Su equipo de seguridad, hasta ese momento en silencio, comenzó a moverse rápidamente para protegerlo, pero Ellis se negó a salir de la escena. Sabía que debía enfrentar la situación de frente. Con la presión de los medios y la creciente atención del público, el equipo de Ellis organizó una conferencia de prensa de emergencia. Las cámaras se colocaron frente al lugar del incidente, y los periodistas esperaban ansiosos las declaraciones del gobernador. Ellis, consciente de que este era el momento crucial para definir la narrativa, se acercó al podio improvisado con una mirada decidida. «Lo que me sucedió hoy», comenzó, «no debería sucederle a nadie más. No se trata solo de una detención errónea. Se trata de un sistema que permite que el color de la piel determine el trato que recibimos». La reacción en las redes sociales fue inmediata. Cientos de miles de personas comenzaron a compartir los videos del incidente, y pronto las palabras del gobernador también estaban circulando por todo el país. Hashtags como PRI, Justicia para Ellis, y Fin al Racismo Policial se hicieron virales. El incidente no solo afectó a la policía local, sino que encendió un debate nacional sobre el racismo sistémico en las fuerzas de seguridad. Lo que Ellis había planeado como un experimento se había transformado en un movimiento mucho más grande
de lo que jamás imaginó. Mientras el país se unía en indignación, el oficial Morales se encontró en el centro de una tormenta. Los videos mostraban claramente cómo había tratado al gobernador de manera despectiva y prejuiciosa. Su nombre apareció en los titulares y pronto se vio enfrentado a una suspensión inmediata mientras se llevaba a cabo una investigación interna. Morales, quien antes se había sentido intocable en su autoridad, ahora se encontraba luchando por su carrera. Sabía que había cruzado una línea que no podría deshacer y que su futuro en la fuerza estaba en riesgo. El incidente con el gobernador generó una fuerte división dentro del departamento de policía. Algunos oficiales defendían a Morales, argumentando que había sido un malentendido, mientras que otros reconocían que el problema era más profundo y que se necesitaban reformas urgentes. El jefe de policía, bajo una presión inmensa, convocó a una reunión de emergencia para abordar la crisis. Sabía que cualquier paso en falso podría desencadenar una pérdida total de confianza pública en la policía. El escándalo también tuvo un impacto profundo en el ámbito político. Los adversarios de Ellis aprovecharon la situación para criticar su decisión de disfrazarse y exponerse a tal situación, mientras que sus aliados lo elogiaron por haber demostrado con claridad la realidad que enfrentaban muchos ciudadanos negros. Ellis sabía que este incidente definiría su legado como gobernador. Tenía que manejar la situación con inteligencia, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría debilitar sus esfuerzos de reforma. En una entrevista televisiva a nivel nacional, Ellis habló sobre su experiencia y exigió reformas inmediatas en la policía. Pidió que se implementaran programas de capacitación obligatoria sobre prejuicios implícitos y que se creara un comité independiente para supervisar las actividades de la policía en todo el estado. Su discurso resonó profundamente entre la población que pedía justicia. Las calles se llenaron de manifestantes que exigían cambios reales en el sistema, inspirados por la valentía del gobernador. En respuesta a las demandas del gobernador y la presión pública, el Departamento de Policía emitió un comunicado oficial en el que prometía realizar una revisión completa de sus prácticas. El jefe de policía también anunció la creación de un comité de revisión interna y la suspensión de varios oficiales que habían estado involucrados en incidentes de perfil racial en el pasado. Ellis sabía que estos eran solo los primeros pasos, pero era un avance importante en la lucha por la justicia. El cambio real, sin embargo, aún estaba lejos. El oficial Morales fue llamado a testificar ante el Comité de Revisión Interna. A pesar de sus intentos de defender sus acciones, las pruebas eran abrumadoras. Los videos, los testimonios de testigos y su propio historial de quejas lo pusieron en una posición indefendible. Finalmente, el comité dictaminó que Morales sería despedido de la fuerza y que enfrentaría posibles cargos por abuso de poder. Para él, el final de su carrera era inevitable, pero el impacto de sus acciones continuaría resonando. A medida que las reformas empezaban a implementarse, el Departamento de Policía comenzó a cambiar lentamente. Se introdujeron nuevas políticas de supervisión y se contrató a oficiales comprometidos con la justicia y la equidad. Las comunidades que alguna vez temían a la policía comenzaron a sentirse más seguras al saber que sus voces finalmente estaban siendo escuchadas. Ellis, aunque satisfecho con los avances, sabía que el camino hacia una verdadera justicia aún sería largo y complicado. Pero este incidente había sido el catalizador necesario para impulsar el cambio. Al mirar hacia atrás, Ellis reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde aquel día en que decidió ir de incógnito. Lo que comenzó como un experimento personal para demostrar el racismo en las fuerzas policiales se había convertido en un movimiento nacional por la justicia. Sabía que su legado no estaría definido solo por las políticas que había implementado, sino por el coraje de enfrentar un sistema injusto desde adentro. Y mientras las calles seguían llenándose de manifestantes exigiendo más cambios, Ellis se preparaba para continuar la lucha por una sociedad más justa para todos.